Hoy voy a tocar una parte de la Biblia y el Señor ha puesto en mi corazón el tiempo que me toque a mí predicar acerca de este libro. Vamos a hablar del libro de Jonás. ¿Os acordáis de Jonás, no? ¿Sí? Bueno, pues vamos a empezar. Parece un cuento extraordinario lo de Jonás y la ballena. Esa como el cuento de Pinocho. Pinocho se copió de Jonás. Vamos a empezar diciendo que este profeta ejerció su ministerio en Israel, ¿ya? Era en el tiempo que gobernaba Jeroboam II, dice. Él nació en una localidad galilea y su nombre en hebreo se pronuncia Joná. Cuando hay nombres en la Biblia, el nombre tiene un significado, un propósito, una fama. No hay nombres así por lo general puestos al azar, ¿vale? Y Jonás en hebreo significa paloma. ¿Qué hace una paloma? Tenemos que decirnos. A ver, nos vamos a poner a ese diluvio que mencionó Eloísa. ¿Qué hizo la paloma? Un mensaje trajo, una ramita de olivo en el pico, y diciendo, ha acabado y se ha renovado la tierra, como un mensaje de paz. Ese es el propósito de la paloma, ser mensajera. Entonces encontramos a este profeta del Señor, el cual tenía comunión con Dios. Eso tenemos que decirlo, porque Dios le hablaba, le daba sus mensajes. Encontramos a este profeta en el Antiguo Testamento siendo el único profeta que se le dice que vaya a un pueblo gentil, a un pueblo pagano, a anunciar un mensaje. Y a ese pueblo se llama Nínive. Se encontraba en Asiria. Y Nínive fue construida por Nimrod. ¿Nos acordamos de ese hombre? Aquel que construyó la torre de Babel, donde todos después fueron confundidos y salieron varias lenguas. A esa ciudad le dice Dios que vaya. Pero, ¿qué pasaba con Nínive? Y según el mismo libro de Jonás dice, se tenían que convertir de su mal camino y de la violencia de sus manos. Eso nos habla de que era una ciudad o su gente era sanguinaria. Y aquí vamos a recurrir a los historiadores. Los historiadores nos hablan de que ellos tenían sistemas de tortura terribles, ¿ya? Uno de ellos, por ejemplo, era con sus enemigos. Cuando los cogían, les atravesaban por la parte de aquí atrás una estaca. Lo que les pasaba era que tenían una muerte dolorosa y lenta. Dicen los historiadores que hacían con sus enemigos que les cortaban la piel, los despellejaban y eran colgadas esas pieles en los muros. Les amputaban las manos, los pies, las orejas, hasta los miembros viriles. Era tal la crueldad de ellos, ¿ya? Que el Señor escucha ese clamor de esta crueldad. Pero en este contexto se le dice a Jonás, ve a esa ciudad
nos ponemos un poquito en situación. Dirígete a aquellos que son tus enemigos, dice, porque los asirios eran enemigos. Y vamos a empezar. Jonás capítulo 1 y vamos a leer desde el 1 hasta el 3. ¿Vale? A ver. ¿Lo pone? Sí. Vamos a pedir a alguien, a nuestro hermano Yosley. Ahora sí está más atento. A ver. Desde el 1 al 3, que nos los lea, por favor. Gracias, hermano. Primero, la orden le dice, levántate y ve a Nínive. Es una orden. Tenemos que entender estas cosas claramente. No es algo que si te apetece, cuando tú tengas tiempo. Es una orden del Señor a su profeta. Le dice, ¿por qué? Porque la maldad ha subido hasta él. No hay maldad que pase desapercibida para el Señor. Pero hay un tope, parece, que ya es, como se dice, el colmo. ¿Cuál era el plan del Señor a mandar a Jonás a Nínive? Que ellos se arrepintieran. Dice, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y que no se pierda ninguno. Así nos habla el Nuevo Testamento. Ahora, es verdad, Dios da una oportunidad, eso tenemos que tener en cuenta, antes de ejecutar un juicio. Así como hablaron aquí acerca de los días de Noé, ¿ya? Noé estaba en esa época y fue elegido para construir esa arca. Y en ese tiempo que él estuvo construyendo, dice la palabra que fue pregonero de justicia. Es decir, que él proclamaba el arrepentimiento, les hablaba. ¿Cuánto tiempo duró eso? 120 años. Ese fue el tiempo que Noé se tardó en construir la arca. Y ese fue el tiempo en que él anunciaba que se arrepintiera la gente. Pero ¿qué pasó? ¿Pudo persuadirlos a ellos? No. O sea, hay dos opciones. Para el Señor, o te arrepientes, ¿ya? Como en este caso, en los tiempos de Noé, o venía un juicio. Eso es lo que habla aquí con Jonás. A Jonás le está diciendo, ve a ellos y dile que su maldad ha llegado al colmo, que van a ser destruidos. Pero Jonás, ¿qué hizo? ¿Fue? No. Dice que Jonás se fue hacia otro lado. Vamos a pedir que nos pongan un mapa, el segundo mapa, y vamos a ver. Vamos a verlo. No, el siguiente, el otro mapa. ¿No? ¿El siguiente? Son dos. Vale, pues mira, Asiria está ahí arriba y Nínive un poquito abajo. Jonás emprende el rumbo desde este puerto, ya baja y emprende el rumbo a otro lado, a Tarsis. A Tarsis dice que se va. Y dice que Tarsis estaba en España.
dijo, huiré a Tarsis. Jehová no está en España, dijo. O sea, emprendía lado contrario. Bajaba al puerto de Jope y de ahí decía, yo me voy. Hay que aclarar algo, ¿ya? Jonás lo que estaba huyendo era de su misión. ¿Es posible que nosotros podamos huir de Dios? ¿Por qué? Eso es, Dios está en todo lugar. Dios es omnipresente. Está en el cielo, dice el salmista, está en la tierra, está en el mar. ¿Qué es lo que quería Jonás? Principalmente decía, yo me voy, tengo que ir para ese lado. Entonces yo me voy lado contrario. Si yo no hago la voluntad de Dios, Él se tiene que buscar otro quien lo haga. Eso es lo que quería Jonás. Ahora, yo les pregunto, eso podemos llamarlo como un libre albedrío. ¿Dios respetó ese libre albedrío de Jonás? ¿No respetó? Uno sí, otro no. A ver, vamos a entender así. Él decidió huir y huyó. El libre albedrío es tu libre decisión. Huyó, ¿ya? Se subió a un barco. ¿Lo hizo? Sí, nadie se lo impidió. Pero ¿qué pasa con eso? Que Dios redirecciona para hacer su voluntad. Y te voy a explicar con un ejemplo sencillo y claro. Yo cuando era joven, ya, así chavalita, adolescente, tenía mis arranques, para decir, ¿ya? Y mamá a veces me llamaba, estaba afuera, me llamaba. Y yo me ponía la música y me hacía la que no la escuchaba. Y entonces estaba que llame y llame, ¿ya? Había un momento en que ella, claro, ella me conocía a mí, ella me crió, sabía mi carácter. Entonces había un momento en que ella entraba como un torbellino a mi cuarto y me sacaba. Yo te he llamado, me decía, te he dicho que vengas, ¿por qué te haces la sorda? Me decía. Y con la chancla santa me daba 2 chancletazos y salía afuera. Esa historia le encanta a mi marido. Cuéntamela, dice. Cuéntamela otra vez, dice. Y yo le digo a él, no, te voy a contar otra. Te voy a contar de un chavalito, le digo, que ese chavalito tenía que ir al colegio. Y dice que se iba a jugar a los juegos. En esos tiempos habían unos cacharros así que jugaban los Nintendos grandes. Se iba a jugar a los juegos, le digo. Hasta que un día su mamacita lo encontró, le digo. ¿Y qué hizo? Le digo. Se lo llevó a casa y sacó el cinturón y con el cinturón le dio. ¿Sabes qué, hermano? Dice Proverbios, nos habla que dice la necedad. Lee, la necedad está ligada, más la vara. Eso es. Ese era en nuestro tiempo. No había psicólogos. Sí, pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Te voy a decir.
Yo y mi esposo hicimos lo que queríamos. ¿Sí o no? Sí. Pero nuestros padres nos corrigieron. Porque si yo perseveraba en hacer lo que a mí me dé la gana, iba a ser una rebelde. Si él perseveraba en no ir a clases, no iba a estudiar y no iba a sacar su profesión. O sea que nuestros padres nos reencaminaron. Es lo mismo con Jonás. Nosotros queremos hacer nuestra reverenda gana con Dios. ¿Ya? Pensando que eso es lo mejor. Es lo mejor para mí. Yo sé lo que me conviene. Yo sé lo que quiero. Pero no es así. No es así. Tú conoces tu presente y Él conoce tu futuro. Y te tiene que direccionar, así como nuestros padres lo hicieron con nosotros. Y doy gracias. Porque dice que a la verdad que cuando recibimos esa corrección no nos gusta. ¿Qué es lo que pasa con Jonás? Jonás no es el único en la Biblia que se niega a ir. Hay Moisés, el Señor lo llama. ¿Quién? ¿Yo? Dice. No había nadie más por ahí en la zarza. Sí, tú vas a ir, le dice. Pero, y si me aparezco, dice, ¿y quién les digo que me mandó? Entonces, y le empieza el Señor a hablar. ¿Y cómo se manifestará tu poder? Dice, y sigue el Señor insistiendo con Moisés, así. Pero yo no soy bueno hablando, dice Moisés. Y sigue el Señor, yo di la boca para hablar, dice, y sigue. No, mejor manda a otro, dice. Dice un momento que el Señor se enojó. Tú puedes negarte, puedes cuestionar, puedes huir, pero sí o sí vas a hacer de una buena manera o de otra mala manera la voluntad del Señor. La forma, como te digo, es por las buenas o por las malas, para el Hijo de Dios. Ahora tenemos que entender por qué Jonás no quería ir a Nínive. Y aquí surgen muchas teorías. Unos dicen, bueno, porque los asirios dicen que mataron a parte de su familia. Otros dicen, no, porque pensó que si no cumplía su profecía, él iba a quedar desacreditado. Pero vamos a lo que él mismo escribe en la palabra. Dice, capítulos más adelante, dice que Jonás sabía que Dios era misericordioso y que si los ninivitas se arrepentían, él los perdonaría. ¿Sabes qué decía Jonás? En mi imaginación santificada, ¿no? Como dice el pastor, Jonás decía, esa gente es malvada, esa gente no merece perdón, es cruel. ¿Sabes qué, Señor? Lo que merecen es la muerte. ¿Qué te parece esta idea? Si hoy se arrepienten, pero dentro de unos añitos vuelven y cometen nuevamente sus pecados, ¿no es mejor que sean eliminados ahora y nos ahorramos las muertes que vengan en el futuro? Muchos pensaríamos así, como esas películas que regresan al pasado para corregir. Pero hay algo que entender. No se trata de nosotros, que pensamos, que queremos, quién se merece que oren por él, quién se merece que no oren, quién debe arrepentirse, quién no. Se trata del plan de Dios. El plan de Dios es que todos se arrepientan y ninguno perezca. Ese es el plan de Dios.
No es el profeta Chachi Piruli ni nadie. Es el plan de Dios. Amén. Bueno, pues, ¿qué sucede con don Jonás? Don Jonás dice que toma un barco, se sube al barco y dice que Dios hace levantar una tempestad. ¿Ya? Que a tal punto que los marineros, unos expertos en navegación, decían, se nos parte el barco, vamos a morir, dice. Y en medio de esa tempestad, dice que don Jonás baja abajo del barco y se echa a dormir, una siestita. Pero que ellos tanto miedo tenían que empezaron a clamar a sus dioses, lo cual nos dicen que eran gente de diferentes nacionalidades y que tenían dioses paganos. Pero por más que ellos clamaban, sus dioses no le daban respuesta. Al ver que la tormenta persistía, que sus dioses no le daban respuesta, dice, esto no es normal. Aquí hay algo raro. Dentro de nosotros hay un gafe que nos está viniendo todo esto, toda esta mala suerte por uno. Aquí hay. Vamos a buscarlo. ¿Quién es? Y empiezan y echan suertes, dice. Eso era algo común en esos tiempos. Echan suertes, la bolita, a ver quién es el gafe. ¿Quién es? ¿Quién es? Dice. Y sale por Jonás. Van donde Jonás y le dicen, decláranos, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? Y nos vamos al verso 9 hasta el 11. Vamos a pedir a nuestro hermano Oscar que nos lo lea. Capítulo 1, verso 9 hasta el 11. ¿Vale? El 12 hasta el 14. Gracias, hermano. Cuando ellos se acercan y le preguntan, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Dice el versículo 9 que Jonás responde, soy hebreo y temo a Jehová, dice, ¿no? Dice, soy hebreo. La palabra hebrea, ¿ya? Viene del término de Heber. Heber, ¿ya? Era un descendiente de Noé. ¿Qué significa Heber? Heber significa el que cruza, el apartado. ¿Dónde nace este término? Nace después de la Torre de Babel. Cuando son dispersados, ¿ya? Dice que Heber lleva el mensaje, el linaje, es aquel que permanece fiel a Dios. Y el primero en utilizar este término fue Abraham. Decir, soy hebreo. Jonás añade, temo a Dios de los cielos, del mar y de la tierra. En esos tiempos había un Dios para cada cosa. El Dios de los cielos, el Dios del mar,
el Dios de la tierra, no lejano a estos tiempos. El 14 de febrero, San Valentín, San Valentín. Voy a pedir a San Valentín que este año me eche novio. No sé qué tanto, San Antón, que él cuida a los perros y que no sé qué. Y por ahí van sacando un montón de dioses y de ídolos, no lejanos, por eso le digo. Y no sé qué, que rézale a San no sé qué por las enfermedades. Pero nosotros tenemos un único Dios. Amén. Y Él es nuestro todo, nuestro sanador, nuestro proveedor de todo. Jonás está identificando a su Dios como el creador de eso, de los cielos, del mar y de la tierra. Entonces, ¿se puede huir de un Dios así? No se puede, hermanos. Está por todos lados. El versículo 10 dice, y aquellos hombres temieron sobremanera. Quédate con esa palabra, temer. Ellos se preguntaron, tú me estás hablando de un Dios tan poderoso. ¿Ya? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has desobedecido? ¿Por qué estás huyendo de ese Dios poderoso? En pocas palabras, como dirían versión española, ¿estás tonto? Sí, el pecado te pone así. Me estás hablando que tiene un poder entre todas las cosas. Versículo 14. Entonces dice, ¿qué hicieron ellos? Clamaron a Dios. Mira, 3 cosas que hicieron. Primero, tuvieron temor de ese Dios poderoso que estaba levantando esa tempestad. Segundo, tuvieron compasión de ese hombre, de no arrojarlo así por así, porque trabajaron, porque la nave volviera tirando toda la carga innecesaria, hicieron lo que pudieron. Tercer punto, clamaron. 3 cosas que Jonás no hizo. No tuvo temor, porque no, estaba ahí abajo durmiendo cuando lo sacan. ¿Tuvo compasión de esa gente? No, porque no pidió a Dios que ellos no perecieran por su causa. Eran inocentes. ¿Clamó a Dios él? No clamó a Dios. No clamó a Dios. 3 cosas que unos paganos que no conocen al Señor lo hacen, pero él no. Pudo decir, Señor, yo sé que soy culpable, Señor, pero esta gente no, está trabajando, tiene familia. Padre, no pasen las consecuencias de lo mío. No. Y ellos, ¿cuál fue su clamor? El verso 14 dice, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos por la vida de este hombre. Es decir, que tengas en cuenta nuestras vidas y no muramos nosotros. Ni pongas sobre nosotros la sangre de un inocente. Y esta es la frase que ellos entienden y que ellos declaran. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Dios hace como quiere. Ellos lo entendieron así, dice. ¿Dios obró en la tormenta? Sí obró porque Él levantó esa tormenta. ¿Dios obró en echar la suerte?
Vamos a ver, Proverbios 16:33. ¿Qué dice Proverbios 16:33? Dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Dios obró en que la suerte saliera, que era Jonás el culpable. Dios obra en que Jonás sea lanzado al mar. Sí obra, hermanos. Unos que no pertenecían a su pueblo, que no conocían su palabra, ¿lo entienden así? Unos que claman pidiendo esa oración ahí, que perdone sus vidas, reconocen la voluntad de Dios y obedecen. Cuando al principio leemos que Jonás era hijo de Amitai, Amitai quiere decir verdad y fidelidad. Te está diciendo que Jonás fue criado desde pequeño en la verdad de la palabra y en fidelidad. Que algunos creen que Jonás pertenecía a la escuela de profetas de Eliseo. Lo cierto es que su desobediencia, y para todos tenemos que entender esto, la desobediencia tiene un costo que sí o sí vamos a pagar. Porque Dios es justo. Cuando Jonás decide huir, va descendiendo, dice que descienda a Jope, al puerto. Del puerto desciende al barco. Del barco desciende a lo profundo, a echarse su siesta. Sale de ahí y desciende a lo profundo del mar. Nos da a entender que poco a poco esa desobediencia vamos cayendo más y más bajo. Nos vamos enfriando como él. No tuvo misericordia de los que le rodeaban. Perdió el temor. Y por último, ni clamaba, ni oraba. Así es la desobediencia. Va trabajando en nosotros poco a poco, hasta que te vas enfriando. Te vas poniendo más y más frío. Vamos con los dos últimos versículos. Versículo 15 y 16. Vamos a pedir al hermano Carlos que nos los lea, por favor. Versículos 15, 16, capítulo 1. Hasta ahí, hermano. El 15 y el 16. Lo último que ellos hacen en el 14 dice: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Toman a Jonás y lo echan al mar, y el mar se aquieta. Algo extraordinario aquí, que se cumple la palabra. La palabra dice: clama a mí y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Jeremías 33:3. Ellos clamaron a Dios, ¿sí o no? Sí, lanzaron a Jonás. ¿El Señor respondió? Sí, respondió, porque calmó la tormenta. ¿Le enseñó algo? Sí, que Él es Dios grande, poderoso y soberano. No hay nada que Él no pueda hacer. Aquí se cumple esto. Totalmente. Y lo que te quiere decir que este pasaje o esta palabra no es solo para el que cree, sino también para aquel que no cree, pero busca. Estos hombres cumplieron la voluntad, lanzan a Jonás y el mar se aquieta inmediatamente. Ahora les pregunto, ¿qué hubiera pasado si Jonás no es lanzado al mar y ellos se quedan con Jonás ahí? No los escucho. Se hunde el barco, se mueren. ¿Qué te quiere enseñar el Señor? ¿Qué? Fuerte. Que hay que tirar a todos los Jonás, dice. ¿Tienes un Jonás en tu casa? Lánzalo afuera, dice Oscar. Miras limpieza en tu casa, dice. ¿Qué te quiere decir el Señor? Sí, hay que hacer su voluntad, sí o sí, pero te quiere decir también que hay batallas que no nos corresponde luchar. Que el Señor tiene que darte sabiduría para saber cuándo luchas ahí y cuándo te apartas. ¿Por qué? Mismo ejemplo, te voy a poner. Si mi mamá estaba ahí y a mí me regañaba y me daba, si venía uno de mis hermanos, ¿qué iba a pasar? Le da por metiche. ¿Quién te llamó a meterte? Iba a recibir. Hay batallas que no puedes luchar. Debes dejar que el Señor las haga, porque es asunto entre el Hijo y el Padre. Amén. Pero ¿qué tenemos que tener? Sabiduría para entender. Un ejemplo claro. En la palabra tenemos el hijo pródigo. ¿La moneda perdida se busca o no, hermano Yosley? ¿Amén qué? Se busca. Hermano Carlos, ¿la oveja perdida se busca o no? Se busca. ¿Y el hijo perdido? El hijo perdido regresa solo. Exactamente. Pero no dice, o sea, yo en entiendo que el padre estuvo orando por ese hijo. ¿Qué pasaba si el padre iba y lo buscaba? Hijito, tienes que volver a casa. O sea, iba a continuar con eso. ¿Me entiendes? Es como un drogadicto que tú lo llevas y te va a robar y va a terminar destruyendo la familia. Lamentablemente así. Hasta que el hijo pródigo no llegó hasta el fondo, topó y dice, volvió en sí. Esa es la clave. Volvió en sí y dijo, he pecado contra Dios y contra mi Padre, dijo. Esa es la clave. Que tienen que volver en sí por sí solos. Es el trato que Dios tuvo con él, con su desobediencia, con su rebeldía. Por eso el Señor nos dice, hay situaciones que no te puedes meter, me tienes que dejar. ¿Entendemos esto, no? Amén, amén. Dice que estos marineros ofrecieron sacrificio, ¿ya?
y hicieron votos, dice. ¿Qué significa esta palabra? Hay un consenso de que al ver esta experiencia que tuvieron con Jonás, ¿ya? Ellos al llegar a su puerto de destino ofrecieron alguna ofrenda o algo, ¿ya? Y piensan algunos que el voto que ellos hicieron fue de seguirlo. Porque dijeron, mira, yo tengo mi Dios de, qué sé yo, del viento, mi Dios de esto, de aquello. Yo a todos esos clamé. ¿Me respondió alguno? No. Pero sin embargo, clamé al Dios de los hebreos y me respondió. ¿Creen que ellos, después de esta travesía, después de esto, llegaron a servir al Señor? Lo cual nos deja un mensaje. Jonás, sin querer, con su vida, con esta actitud que pasó en el barco, fue un mensaje para unos gentiles. Nuestras vidas pueden ser mensajes para otros. Que conozcan a este Dios vivo y real. Amén. Vamos a pedir que nos ponga una música suavecita. Y vamos a ir terminando. Ya me están señalando la hora ahí con unas luces neón. Ya es hora que termines, dice. El Señor nos habla a través de la vida de este profeta para decirnos que qué responsabilidades estamos evitando, qué responsabilidades espirituales. Quizás el Señor te haya llamado a algo. Si estás siendo desobediente en algo, tú tienes que hacer como se dice en ti, buscar, Señor, que estoy mal en algo, te he desobedecido, he hecho lo que yo he querido, mi propia carne, y te habla a despertarte, a no seguir durmiendo. Levántate, como Jonás te dice. ¿Cuál es el plan de Dios? Llegar a otros. No eres tú ni yo, sino hablar a otros el mensaje. Ese es el plan del Señor. Que tú seas utilizado. Así que hoy el Señor nos habla a dejar de huir, a despertar y a responder. Es un tiempo, hermano. No esperes. No esperes que te vengan esa disciplina que duele. No esperes que venga una tormenta. Hazlo por las buenas. Amén. Vamos a orar, vamos a pararnos. Esta canción es una de las preferidas de mi marido, es el Salmo 139. Dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? No hay lugar que yo pueda huir. No hay cielo, dice. No hay tierra, no hay profundidad donde yo pueda huir de ti, Señor, de tu espíritu. Vamos. Gracias, Padre bendito, por esta mañana. Gracias, amado Señor, por tu misericordia, tu amor, tu verdad. Preciosa es tu palabra, lámpara en mis pies, Señor. Hoy nos has hablado, Señor, que hasta esos hombres que crecieron desde su niñez, Señor, tendieron, Señor, a desobedecer, a seguir, Señor, sus caminos, Padre. Nosotros, Señor, queremos ser un barro moldeable a tus manos, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Padre bendito. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras rebeldías, Señor.
Perdona nuestras desobediencias, Señor. Contra ti y contra ti hemos pecado, Señor. Solo contra ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos guiar por nuestra carne, por nuestros deseos, por nuestras pasiones. Oh, Señor, a buscarte, Señor, pero con temor, Señor, temor y temblor, Señor. A pedirte misericordia, Señor. Y clamar, Señor, contigo. Clamando a ti, Señor, que nos ayudes. Clamando a ti, Señor, si hay cosas que nos cuesta hacer, Señor. Pedir tu gracia, Señor. Pedir que tú obres con nosotros, Señor. Y en nosotros, Señor. Tenemos un Dios poderoso, dueño de toda la creación. Y a Él se lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.